Seguimos en esta mesa del lunes 28 de enero del año 2019. Estamos con Cristian Mirza, Fernando Escriña, Adriana Marrero, Daniel Superviel. En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, que la semana pasada juró como presidente encargado, lanzó este fin de semana una campaña para difundir una ley de amnistía que beneficia a los militares que se aparten del gobierno de Nicolás Maduro. Cooperar con el régimen no garantiza nada. Lo que sí garantiza es el Parlamento Nacional, es esta presidencia encargada que va a otorgar amnistía y garantía a todos los funcionarios. Alentado por los apoyos crecientes que viene obteniendo a nivel internacional y por la deserción del agregado militar en Washington, Guaidó, que preside la Asamblea Nacional, envió a sus seguidores a distribuir por todo el país copias del texto de esa norma que fue aprobada por el Parlamento de mayoría opositora. Hasta ahora, ustedes saben, las leyes aprobadas por ese cuerpo son sistemáticamente anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia debido a que entiende que el Parlamento está en desacato. Maduro, en cambio, pidió ayer a la Fuerza Armada unión y disciplina para enfrentar lo que definió como golpe de Estado con el que Washington dijo busca imponer un gobierno títere. Traidores nunca, leales siempre, arengó Maduro al presenciar ejercicios militares en el norte del país. Bueno, y este es un aspecto apenas de un cuadro recontracargado de hechos, de novedades, de declaraciones, tanto adentro de Venezuela como afuera, ¿no? Porque las últimas 72 horas han sido muy intensas en ese sentido. ¿Quién empieza? Cristian, ¿empezás tú? Bueno, en primer lugar, ya lo dije en ocasiones anteriores, yo no voy a salir a defender a Maduro, tiene quien lo defienda, y he sido muy crítico respecto a los desvíos autoritarios. Dicho esto, voy a hacer un segundo señalamiento que tiene que ver con una sugerencia que voy a hacerle a Cotelo y a todo el equipo de producción. Anoto. En el sentido de aportarnos a nosotros, los que participamos en las distintas mesas o tertulias, una mayor pluralidad en las fuentes de datos, en las fuentes de información que se nos suministra para leer unas horas antes del programa. ¿Por qué lo digo, Emiliano? Y lo digo con cariño. Porque yo veo que lo que me ha llegado ayer es AFP, solo AFP. Y yo sugiero, recomiendo, ya no solamente al programa, sino sugiero y recomiendo a los oyentes que vayan desde página 12, por ejemplo, hasta Le Monde Diplomatique, por ejemplo, desde Nueva Sociedad, que es un órgano muy serio y sostenido por la socialdemocracia alemana, hasta el Clarín, La Nación, e incluso ingresen a la prensa venezolana, tanto desde BTV como Globovisión, como los distintos medios de oposición, Telesur, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Bueno, por lo visto tú estás muy bien informado sobre Venezuela. Tú conoces todas esas fuentes, no hacía falta que nosotros te las acercáramos. Pero lo que yo digo es que me parece que sería interesante pluralizar un poco. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Buscaremos. Lo digo con cariño. Francamente, no es solamente AFP. No estuve al tanto de cuál era exactamente el material que se remitía. ¿Qué pasa? Algunos medios lo que hacen es caricatura de la realidad, ¿sí? Entonces es una realidad muy compleja. Y bueno, como es una realidad muy compleja, hay que gastarse un poco el cerebro en las lecturas y en los análisis. En segundo lugar, acerca de la situación actual, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es reafirmar la postura de la Cancillería uruguaya. Es decir, la salida tiene que ser de mediación, de diálogo, y la Cancillería creo que tomó el camino correcto cuando señaló en su momento, junto con México, el ofrecimiento a un diálogo constructivo. Cosa que efectivamente el gobierno de Maduro aceptó, y al tiempo que la oposición representada por este joven Guaidó rechazó. En segundo lugar,
Lo del golpe de Estado, a ver, no hay ninguna novedad. La oposición, y sobre todo la derecha más rancia, está intentando voltear al chavismo desde el año 2002, por lo menos. Por lo menos. Hay una sucesión de intentos de golpe de Estado y a las pruebas me remito, hasta ahora no pudieron tirar abajo el gobierno de Maduro. En tercer lugar, este proceso es hoy más que nunca, más que en los otros procesos, liderado por Estados Unidos. Y si es liderado por Estados Unidos con el lema de vamos a liberar al pueblo venezolano de la tiranía, del dictador, etcétera, etcétera, para restablecer la democracia, creo que no tiene ninguna credencial para decirlo ni para hacerlo. Las pruebas que hay son exactamente en sentido contrario. Hay muchísimos países en donde la intervención directa de Estados Unidos, ya no solo indirecta, ha probado de que no trajo ni democracia, ni más justicia, ni más respeto por los derechos humanos. Fernando, ¿seguimos? 29 muertos en la última manifestación en Venezuela. Una dictadura que ha desconocido la elección de su parlamento. Un parlamento al que se le ha desconocido. Una dictadura que creó la Asamblea Constituyente a los solos efectos de amputar la voluntad popular expresada en comicios que llevaron a que exista un poder legislativo que no puede operar, que es desconocido. Un dictador que ha sumido a un país en la más profunda de las crisis, país petrolero, en un proyecto de latinoamericanización del poder del petróleo, cuando Chávez venía acá a regalar dineros y se hizo cargo de una institución financiera en dificultades, y hasta nos regaló aquella pantalla para el estadio, ¿se acuerdan? Un país que está sometido a una dictadura muy compleja, porque el poder militar fue prácticamente monopolizado por una ideología. Hoy el foco está en las Fuerzas Armadas. Fíjense, las Fuerzas Armadas, los oficiales cuando asumen, juran socialismo o muerte. Eso es Chávez y eso es el socialismo del siglo XXI. Son los mismos militares que, además de los cuales se habla, la corrupción tremenda que existe en Venezuela, que ha corroído hasta los oficiales más altos de las Fuerzas Armadas. Es decir, es indefendible. Esto no quiere decir que uno apoye una intervención militar del exterior, pero también hay que decir las cosas como son. Que se diga de una vez si en Venezuela hay o no una dictadura. Y el Frente Amplio está gregré, porque tiene el tema de el amiguismo ideológico que lo ha llevado a las contradicciones a las que yo hacía referencia en el bloque anterior. Vayamos a lo que está pasando en Venezuela. Vamos a tratar de centrarnos ahí. Por supuesto que la postura de Uruguay, la forma como Uruguay se planta en esa materia interesa. Y de hecho ya ha estado en otros debates, en otras de estas mesas. Vamos a las últimas novedades, a lo que ha pasado en el fin de semana, cómo están las cosas hoy. Por ahí queríamos entrar la conversación. Yo creo que lo tremendo, porque bueno, acá es donde voy a usar un poco de marxismo. Estamos hablando de lo que se dice, estamos hablando de los discursos, estamos hablando de cómo se justifica, estamos hablando de ideología, y no nos estamos fijando verdaderamente en la materialidad de las cosas. Y cuando digo materialidad de las cosas me voy a referir a algo muy elemental. Estamos viviendo una crisis humanitaria de dimensiones absolutamente insólitas. La gente está pasando necesidad, la gente no come, la gente no tiene lo elemental. El tipo de crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, y me refiero aquí al modo de producción de la vida de los sujetos, a la materialidad de lo que es la vida cotidiana,
es inaceptable para cualquier mundo civilizado y humano. Entonces, yo creo que a veces en estos casos, en el caso del lenguaje, yo a veces, en este caso en particular, yo prefiero que Uruguay no diga que Venezuela es una dictadura, no porque no lo sea, que yo sí creo que lo es, sino porque algunas palabras cierran caminos. Yo creo que acá hay una única solución, la única solución es efectivamente una solución guiada por los organismos internacionales, que son lo único que tenemos, porque serán malos, no lo sé, pero no hay nada mejor que las Naciones Unidas para organizar, dirigir un proceso electoral amplio, donde salgamos de esta dicotomía absurda entre el dictador y el autoerigido, y abramos el abanico y pueda haber elecciones limpias, claras, internacionalmente supervisadas. Sí, yo cuando Cristian arrancó su intervención hablando de las fuentes, ¿no? Me pareció muy pertinente lo que planteaste. Yo tengo una fuente directa, creo que un día te presenté uno abajo, que son los emigrados venezolanos aquí en Uruguay, que claramente muchos de ellos no eran de derecha, eran tipos incluso que llegaron a votar a Chávez en el comienzo. Sí, yo conozco unos cuantos. Y que creo que esa es la fuente directa, mucho más que los análisis que podamos leer, coincido contigo, del Le Monde Diplomatique, El País de Madrid o de lo que sea, ¿no? Y allí, escuchándolos a ellos, yo cierro desde un demócrata liberal convencido como el que soy, cierro mi estado de situación. Maduro es un sangriento tirano, dictador de la peor estofa que ha tenido Latinoamérica. Eso es un dato de la realidad. Entonces, yo creo que parte de la solución del drama que vive Venezuela es que Maduro dé un paso al costado, que se vaya y que vengan gente con ambiciones democráticas, liberales, que realmente quieran el bien de su país y no de un pequeño grupo de militares y de personas enquistadas en el poder, manejando el poder judicial y las fuerzas de choque y las fuerzas de orden público a piacere, violando los derechos humanos, hambriando a su pueblo. Bueno, se tiene que ir, y yo creo que ahora que Uruguay hizo lo que hizo, bueno, creo que lo único que hizo Uruguay, más allá de mantener una posición que tiene su lógica si lo circunscribimos al pensamiento de determinados sectores del Frente Amplio, lo que hizo fue darle oxígeno a Maduro. Simplemente le dieron, México y Uruguay le dieron más oxígeno a Maduro, a ver si se puede procesar de la forma que plantea Adriana, de un diálogo por las Naciones Unidas. Yo creo que Maduro no quiere un diálogo. Yo creo que Maduro quiere perpetuarse en el poder y seguir acrecentando su poder con su aparato militar para seguir impidiendo que la democracia entre en su país. Eso es lo que yo veo. A partir de lo que pasó en el fin de semana, concretamente, ¿qué ven venir ustedes? ¿Qué les parece que va a pasar en estos días? Bueno, yo creo que el apoyo internacional que tiene hoy la oposición venezolana es muy importante. Vamos a recordar en ese sentido el cambio que se dio justamente el sábado en la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea no salió a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado. Sin embargo, con el correr de las horas, fueron sumándose países, para empezar España, que plantearon una advertencia al presidente Nicolás Maduro. Si en 8 días no hay una convocatoria de elecciones, entonces sí vamos a reconocer a Guaidó, ¿no? Obviamente fue un cambio desde el punto de vista de los equilibrios, ¿no? Porque por otro lado se dio el debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que promovió Estados Unidos, y donde no se llegó a ningún resultado porque pasó lo que era de esperar, el bloqueo de parte de Rusia y China, ¿no? Yo me siento más cerca de una oposición crítica al gobierno de Maduro que al reconocimiento sin más de Guaidó. No porque desconozca la posibilidad de interpretar la Constitución en el sentido que hay un vacío de poder, sino porque, en definitiva, creo que es mucho más eficiente al proceso seguir defendiendo al Parlamento, seguir denunciando cómo este Parlamento elegido por el pueblo fue burlado por este dictador, porque mi preocupación es que, en definitiva, este reconocimiento caiga
en una suerte de ineficacia, ¿no? Sí. Ya sí. La semana pasada, el viernes, entrevistábamos al doctor Alejandro Pastori, que es catedrático de Derecho Internacional Público, un hombre afín al Partido Nacional, por otro lado, y sin embargo él decía que la proclamación de Guaidó como presidente encargado es muy discutible, es muy frágil, es muy endeble, tanto si se lo considera desde el punto de vista de la interpretación de la Constitución venezolana que él hace, que él y la oposición hace, como por lo que suele considerarse desde el punto de vista del derecho internacional, claro, a los efectos de reconocer un gobierno. Guaidó no tiene, por ejemplo, capacidad hoy de proteger, claro, a las representaciones diplomáticas de otros países, no tiene control del territorio, ni siquiera de una parte del territorio, claro, etcétera, ¿no? Hay dos aspectos, uno jurídico y uno político. El claro, aspecto jurídico lo resolvía Kelsen en su teoría pura del derecho, que decía un ordenamiento jurídico es válido si es eficaz, no porque le diera validez a cualquier ordenamiento, sino que en el marco de la jerarquía de las normas tenemos un ejemplo, ¿verdad?, histórico, que es el gobierno de la Segunda República Española en el exilio, en México, que dictaba normas, dictaba leyes, daba órdenes al ejército franquista, y eso no tenía eficacia. Quiere decir que mi preocupación más que nada es que a través del reconocimiento del gobierno de Guaidó como presidente, estemos entrando en el juego macabro que quiere Maduro. Porque, ¿qué ocurre? Todas estas dictaduras se cubren bajo el ropaje de democracia y se cubren bajo el ropaje que tienen el voto popular detrás. Es decir, en otras épocas estas ideologías querían imponerse por las armas, y posteriormente se llegan al poder por el voto. Cuando el voto no es suficiente y cuando pierden el prestigio, lo que hacen es simular elecciones, crear fraudes, desconocer órganos irrepresentativos del pueblo como es la Asamblea Nacional. No sé si no se entra en este juego donde terminamos discutiendo si el artículo tal o cual da mérito para ello. Me veo más cerca de la posición de la Unión Europea, de los países estos señalados, aún antes de estos 8 días de plazo, ¿no? Sí. De todos modos, lo que decía Pastori en la entrevista del viernes es que, si bien es discutible desde el punto de vista jurídico interno de Venezuela y del derecho internacional, esto del acto de jura de Guaidó como presidente encargado, lo que parece claro es que se ha sabido armar una ingeniería política, incluso fuera del país, que está dotando a Guaidó de un apoyo, de un respaldo, a partir de esa decisión discutible, que cambió las cosas en Venezuela, ¿no? Porque Maduro y el gobierno están, a su vez, como frenados. Por ejemplo, no están reprimiendo, no están llevando preso a ese presidente ilegítimo, tampoco están haciendo nada como habían de algún modo anticipado con respecto a los parlamentarios de la oposición. Da la impresión de que se logró establecer como una guerra fría dentro de Venezuela, ¿no? Sí, es lo que yo digo hace rato, es el juego de suma cero, es decir, no avanzamos ni para atrás ni para adelante. Entonces, cuando dice no, la situación internacional, el avanzar para atrás es dialéctica. La situación internacional cambió, sí, pero entonces la oposición venezolana necesitaba imperiosamente de oxígenos externos, porque la oposición venezolana es un variopinto conjunto de organizaciones que incluso entre ellas son muy contradictorias. Pero ese es otro cambio. Entonces, ese es otro cambio que se logró. Eso ha cambiado. Ese es otro cambio que se logró en las últimas semanas y meses. Pero Guaidó efectivamente agrupa a toda la oposición. Claro, ¿no? pero bueno, hay que ver de dónde viene Guaidó, ¿no? De qué partido político específicamente. ¿Puedo decir que esa gente de la CIA? No, mi hijo, no. No, porque yo lo he escuchado eso. A ver, no precisan. Yo nunca dije agente de la CIA. No es que no precisan agente de la CIA. ¿Se entiende? Porque Estados Unidos lo declara en forma grotesca, pública e internacionalmente, y después le da las indicaciones a la oposición en Venezuela de qué hacer y cómo hacer y cuándo hacerlo. Es insólito además que la ley de amnistía que tú te referías hace un rato, la ley de amnistía va a perdonar todo, absolutamente todo, desde el 99, desde el 2000 creo hasta la fecha, todo lo que hoy y lo que se hará.
¿verdad? En materia de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y además es muy curioso porque esa ley de amnistía es repartida libremente en los cuarteles. En la puerta de los cuarteles fueron repartidas las fotocopias para incitar a las Fuerzas Armadas a que se plegaran a este movimiento que es, a mi juicio, más allá de lo que acabo de decir respecto a Maduro y su gobierno, una fantasmada que viene digitada por Estados Unidos. Yo realmente el latiguillo de Estados Unidos a mí me aburre, pero no porque... Pero no, perdón, no, disculpame, no. Lee las declaraciones de Bolton. Pero después decime si te aburren. Perdón, me aburren, me siguen aburriendo, no porque sean falsas, sino porque ya sabemos que Estados Unidos es un jugador central en esto. Venezuela hoy es un país del que está todo el mundo hablando porque partió el mundo a la mitad. Porque si vamos a hablar, claro, del otro lado está China, por ejemplo. Es decir, vamos a hablar de gente, ¿no? Es decir, China, Rusia, en fin. Entonces, esto, la propuesta europea o la propuesta española es una frivolidad. Es una frivolidad porque si nosotros, cualquier persona que estamos acá, estamos empezando una campaña electoral en un sistema totalmente normal y democrático, un año antes prácticamente de las elecciones, nosotros no podemos pretender que haya un proceso eleccionario en 8 días. Lo que se trata es de efectivamente tratar de generar las condiciones para que haya elecciones y que las elecciones sean elecciones limpias, pero que al mismo tiempo las personas puedan pensar, los aparatos se puedan armar de los distintos partidos, es decir, que la oposición sea un resultado de una articulación hegemónica. Eso es otro tema, igual que lo es el régimen de Maduro. Yo creo que verdaderamente hay que pensar con seriedad esto y esté Maduro en el poder, no esté Maduro en el poder, lo que importa es que esto se solucione con elecciones bien hechas, no mal hechas, porque además está Estados Unidos de un lado, pero del otro lado también hay gente. Es como ayer leía algo, disculpame, voy a citar un caso particular, alguien que decía sí, seguramente Rusia, China, etcétera, también están interesados en Venezuela, no por su petróleo, sino por sus arepas. Bueno, caramba, estamos, estamos en el mismo, estamos todos jugando, están todos los grandes jugando el mismo partido. Nosotros nos queda defender la democracia, pero pedir procesos serios, y para eso no pueden ser 8 días, ni un mes. Tal vez yo estaría más inclinada a pensar en 3, 6 meses. Sí, coincido con esto último que dijo Adriana, cuando Cristian habla de caricatura, de Guaidó es una caricatura, para mí la caricatura es Maduro. O sea, si hay una caricatura de alguien al frente del poder, un tipo que habla con pajaritos, que va al futuro, o sea, me parece que es desopilante que una Latinoamérica que necesita estar armonizada, yo no te digo que unida ideológicamente porque está bueno que haya matices, pero que tengamos que tener este adefesio de presidente en un lugar tan importante como es Caracas, me produce profundo dolor, y bueno, brego por la misma intención que ella, que esa división partida que se ve en Venezuela no derrame para el resto de América Latina, y que bueno, logremos dar un paso más, evolucionar hacia manejar nuestras diferencias y nuestros enfoques sobre cómo manejar el Estado de manera diferente al ejemplo nefasto de la Revolución Bolivariana, Chávez y todo su séquito.